Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y colís en el título. Hoy vamos a hablar de la victoria de Jonas Vingegaard en la novena etapa del Giro de Italia 2026. Antes de empezar este vídeo, recomiendo que veáis el vídeo que sube esta mañana, que básicamente está haciendo esta misma etapa, pero en la serie del Movistar. Una vez dicho esto, con la ayuda del Pro Cycling Stats, pues vamos a pasar a analizar el recorrido rápidamente de esta novena etapa. Como sabéis, es una jornada de 184 kilómetros desde Cervía hasta Corno de Escala. Estos 184 kilómetros se traducen en 2.351 metros de desnivel positivo, y básicamente la mayoría de ese desnivel positivo pues está situado en los últimos 25 kilómetros de etapa. Una vez dicho esto, pues bueno, como sabéis, las diferentes malias pues la llevan los siguientes corredores: la malia rosa Eulalio, la malia Chiclamino por Mañez, la malia Achurra Jonas Vingegaard, y la magia de los jóvenes la llevaba Pelichari, aunque realmente la debería llevar Eulalio, pero como Eulalio lleva la malia rosa, pues básicamente la malia de los jóvenes ha cedido a Giulio Pelichari. Hay que decir que básicamente se daba la salida de la carrera, y hay que decir que básicamente la meteorología era bastante buena, porque había 7 km por hora de viento y luego 21 grados Celsius. Veíamos muchos ataques, a falta de 182 kilómetros estos atacantes eran capturados, y Valerini abría un pequeño hueco a falta de 181 kilómetros con el corredor italiano de la Astana. Se llevan Lorenzo Milesi y Eduard Plancar. Se seguían viendo muchos ataques desde el pelotón. De hecho, iba primero un grupo de 5, atacaba un grupo de 5 corredores por delante del pelotón a falta de 163 kilómetros. Luego lo volvían a hacer 9 corredores que cogían una pequeña diferencia. Luego volvían a atacar 7 corredores del pelotón que cogían una pequeña diferencia. Y inexplicablemente Eduard Plancar, el corredor de Alpecin Premier Tech, pues esperaba a este primer grupo perseguidor, que era entendible porque básicamente estaba en la escapada y mantenía una diferencia de unos 30 segundos con Valerini y Milesi. De hecho, a falta de 154 kilómetros, 8 corredores cogían un pequeño hueco, y a falta de 151 kilómetros por la situación de la carrera la siguiente, Valerini y Milesi por delante y a 29 segundos el pelotón. Luego Iner Rubio cogía una pequeña diferencia a falta de 150 kilómetros, y también probaba atacar Stellenrez, el corredor holandés del DSM. El grupo perseguidor entraba al grupo 1 y se formaba un grupo de 8 corredores formado por Jonas Gen, Marcel Usin, Milesi, Einer Rubio, Naverman, Weiss, Lolan y Valerini, que esto era entendible otra vez para Plancar, porque si se hubiera mantenido con Valerini y Milesi, pues habría formado parte de la fuga del día. Luego hay que decir que Mal Walsheim empezaba a tirar el corredor alemán del pelotón a falta de 145 kilómetros, porque anteriormente tanto Jonathan Milan como el propio corredor alemán pues habían intentado meter en la fuga a Giulio Ciccone sin éxito en esta parte de la carrera. Luego aproban a salir Tarocchi y Chris Hamilton a falta de 136 kilómetros, pero básicamente el corredor italiano y australiano pues iban a destiempo. La media de la primera hora pues era bastante alta, de casi 50 kilómetros por hora, y la escapada cuando llevaba 52 kilómetros, pues en el kilómetro 10 llevan 19 segundos de diferencia, en el kilómetro 20 38 segundos, en el kilómetro 30 segundos, en el kilómetro 40 46 segundos, y en el kilómetro 50 2 minutos 10. Cuando ya quedaban 124 kilómetros para el final, pues empezaba a tirar el decalón cuando la diferencia apenas alcanzaba los 3 minutos. Luego Taros y Chris Hamilton pues esperaban al pelotón a falta de 124 kilómetros, y como digo, el esfuerzo lo empezaba a hacer el decalón, que por cierto, después de 8 etapas de los últimos años, esta es la edición con más abandonos, concretamente 17, pero es que hay que decir que por ejemplo el año pasado fueron 12, en el año 2024 12, también en el año 2020 12 abandonos. O sea, el nivel de abandonos es muy grande. A falta de 111 kilómetros, pues básicamente la escapada mantenía una diferencia de 2 minutos y medio, y ya estábamos a 35 kilómetros de llegar a la subida que os estoy marcando en el perfil de Pro Cycling Manager, que sería importante. A falta de 92 kilómetros pues seguía tirando el decalón, y a falta de cuando llevamos 2 horas de carrera pues había bajado un poquito la media a 47 kilómetros 600. La situación de la fuga era la siguiente: cuando ya llevan casi 100 kilómetros de fuga, en el kilómetro 60 llevaban una diferencia
de 2 minutos 49 segundos, en el kilómetro 70 2 minutos 20, en el kilómetro 80 2 minutos 37, en el kilómetro 90 2 minutos 18 y en el kilómetro 100 1 minuto 50. El pelotón se estiraba bastante y hay que decir que en esta etapa pues había 128 puntos divididos para la Malia Achurra, ya que básicamente pues el puerto de tercera para el primero repartía 9 puntos, pero es que al final, al ser en alto, pues daba el doble de puntos. Con el primero 50 puntos le daban, que en este caso pues evidentemente ha sido Jonas Vingegaard. A la falta de 74 kilómetros, cuando estaban a punto, ya estábamos en la subida, desde el pelotón saltaban 3 corredores, Ciccone, Ulissi y Tonas, que evidentemente ninguno de estos 3 corredores era peligroso para la clasificación general, porque todos estaban muy lejos, salvo Ciccone, que estaba a 9 minutos 42 segundos, aunque es verdad que el corredor italiano ayer perdió 5 minutos a posta para hacer este tipo de cosas. A 8 kilómetros para el sprint intermedio de Marzolbato, pues hay que decir que a falta de 61 kilómetros el grupo de Ciccone llegaba a cabeza de carrera y básicamente se formaba un grupo de 11 corredores. En los equipos que no tenían representación en la fuga de 11 corredores, pues Bahrein, Visma, Decathlon, Red Bull, Jayco, Tudor, Ineos, Education First, NSN, UAE, Pinarello, Groupama, Unibet y Soudal Quick-Step. En el resultado del sprint intermedio de Marzolbotto pasaba primero Ballerini, segundo Gens, tercero Marcellucci, cuarto Matías Valls, quinto Ulissi, y básicamente aquí, una vez que el grupo de Ciccone había llegado, por la diferencia se volvía a incrementar, aunque a falta de 48 kilómetros pues tenían una diferencia de un poquito más de 1,50. A 46 kilómetros para la línea de meta, pues ya estábamos a 20 kilómetros de los pies de Kerserala, que es la subida al puerto de tercera categoría que os estoy marcando. El Decathlon hacía el esfuerzo, a falta de 41 kilómetros seguía tirando del grupo, y básicamente pues los 11 escapados eran los siguientes: Jonas Gens, Marcellucci, Ciccone, Tonas, Milesi, Rubio, Naverman, Valls, Lolan, Ballerini y Ulissi, que los únicos equipos que tenían doble representación, pues el Movistar con Milesi y Rubio, y por parte del Astana pues estaba Davide Ballerini y Diego Ulissi. Luego la situación de la fuga, cuando llevan 138 kilómetros, pues era la siguiente: en el kilómetro 100 tenían una diferencia de 1 minuto 50, en el 110 1 minuto 36, en el kilómetro 120 1 minuto 38 y en el minuto 1.30, en el minuto 100, o sea, en el kilómetro 130 1 minuto 34 y en el minuto 140, o sea, en el kilómetro 140 1 minuto 56 segundos, que como digo, una vez que llegó Ciccone pues se volvió a incrementar. A falta de 27 kilómetros veíamos una aceleración del pelotón. A falta de 25 kilómetros, cuando ya empezábamos en la subida, pues se dividía el grupo 1. De hecho, a falta de 24 kilómetros empezaba a sufrir Matías Valls y ya se empezaban a quedar los primeros corredores, se empezaba a formar la grupeta en el pelotón. A falta de, bueno, ya cuando estábamos ya en la parte intermedia, pues básicamente se habían ido 5 corredores por delante en la fuga, se había seleccionado que se iba Giulio Ciccone, Tonas, Milesi, Rubio y Diego Ulissi. A falta de 23 kilómetros veíamos a Perichari y Eulario en la parte trasera del pelotón, aunque hay que decir que unos minutos más tarde pues Eulario ya le veíamos en las primeras posiciones del pelotón. Empezaba a tirar Team Res del grupo a falta de 19 kilómetros para la línea de meta. Luego, acto seguido, se volvía a poner primero el Decathlon. Hay que decir que por el puerto de tercera de Kerserala pasaba primero Inés Rubio, segundo Milesi, tercero Ulissi, cuarto Ciccone, y veíamos como estábamos a 5 kilómetros de básicamente el kilómetro Red Bull a falta de 16 kilómetros para la línea de meta. Luego volvía a tirar Víctor Camperas a falta de 15 kilómetros en la parte de descenso entre el puerto de tercera y la subida final, que básicamente es lo que os estoy marcando ahora en el juego del Pro Cycling Manager. Y veíamos como la última victoria básicamente en el grupo 1, pues en el año 2025 ganó Giulio Ciccone la quinta etapa de la Vuelta a Burgos. Luego también en el año 2025 ganó el Giro del Apenino Diego Ulissi. Luego, por ejemplo, Milesi lleva sin ganar en carretera desde el año 2023 el Mundial Sub-23 de crono. Einer Rubio desde la 13ª etapa del Giro de Italia de 2023 y Tonas del año 2017 en la Internazionale Trophy, que básicamente es una clásica de 1.2. Por el kilómetro Red Bull pasaba primero Einer Rubio, segundo Ciccone, tercero Ulissi, cuarto Tonas y quinto Milesi, que aquí ya en esta parte pues Giulio Ciccone y Einer Rubio ya
ya se habían empezado a ir y veíamos como Pellizzari a falta de 11 kilómetros pues estaba en la parte trasera del pelotón. Como digo, Giulio Ciccone y Jaime Rubio se fueron en solitario, se ponía a controlar a falta de 9 kilómetros y medio el decalón, atacaba a Giulio Ciccone y se iba en solitario a falta de 7 kilómetros 600 metros. Los últimos 5 kilómetros pues básicamente era la parte donde 3 kilómetros estaban por encima del 10%. Empezaba a tirar el Bismar Isabay a falta de 4 kilómetros 600 metros. Los escapados tenían una diferencia de un poquito menos de 1 kilómetro. Y la última victoria de World Tour, del nivel World Tour, pues básicamente de Giulio Ciccone es hace 288 días en la Donostia San Sebastián. Pellizzari empezaba a sufrir en la parte trasera del pelotón y a falta de 3 kilómetros pues definitivamente se quedaba Giulio Pellizzari y Enric Mas. Enric Mas ha perdido una diferencia bastante importante, lo único que Pellizzari pues con Aleotti, el corredor italiano, ha ayudado a su compatriota y compañero de equipo. Empezaba a tirar Mühlberger del pelotón a falta de 2 kilómetros 600 metros. Una vez que Campenaerts dejaba de tirar, aceleraba a Felix Gall y le seguía con él Jonas Vingegaard por detrás. Como digo, Jonas Vingegaard iba a la rueda de Felix Gall. A falta de 1 kilómetro 900 pues básicamente Giulio Ciccone era capturado por el dúo de Felix Gall y Jonas Vingegaard, que hacía el esfuerzo. Felix Gall era el que llevaba, digamos, el ritmo de ese grupo y Tien Aresman estaba persiguiendo a este grupo. A falta de 1 kilómetro 800 pues Ciccone se quedaba del dúo de Felix Gall y Jonas Vingegaard, que como digo el austriaco era el que estaba haciendo el esfuerzo, y básicamente en el grupo perseguidor pues iba Tien Aresman, el corredor holandés del Ineos. Luego Felix Gall seguía tirando y a falta de 900 metros pues Jonas Vingegaard aceleraba y se iba en solitario. Por detrás persiguiendo estaba Tien Aresman y al final Jonas Vingegaard ganaba, que es su segunda victoria en el Giro de Italia, y segundo llegaba Felix Gall y tercero llegaba Piganzoni, que al final pues alcanzaba a Aresman y le ganaba en los últimos metros para que el corredor holandés no cogiera bonificación. En el top 10 de la etapa pues primero Jonas Vingegaard, segundo Felix Gall, tercero Piganzoni, cuarto Aresman, quinto Eulalia defendiéndose muy bien, que ha sacado tiempo a Derek G, Rondel, Chefkus, Hill y Storer y más gente de la clasificación general. La general ya veis que primero Eulalia, segundo Jonas Vingegaard, tercero Felix Gall, cuarto Hindley, quinto Scaroni, sexto Aresman, séptimo Rondel, octavo Ben O'Connor, noveno Pellizzari y décimo Storer, que básicamente el que más posiciones ha perdido es Pellizzari y el que más ha ganado es Tien Aresman. Cuidado con el corredor holandés en la crono del martes. En la Maglia Ciclamino no hay cambios, primero Magnier, segundo Narváez, tercero Jonathan Mir. En la clasificación de la montaña pues a la fianza Jonas Vingegaard, segundo Diego Pablo Sevilla, tercero Felix Gall, y luego por jóvenes primero Eulalia, segundo se ha colocado Rondel, tercero Pellizzari después del mal día, y de momento cuando estoy grabando este vídeo pues todavía no están las clasificaciones de equipos. Y la cargan mientras que acabo de grabar el vídeo y lo edito, pues lo pondré ahora mismo. Una vez dicho esto, nos vemos a la etapa 3D para ver si podemos ganar con Jonas Vingegaard. Conectamos cuando quedan un poquito menos de 40 kilómetros para finalizar esta novena etapa, y bueno, vamos a preparar el treno. Básicamente a Timo Klitsch le vamos a apartar, pero a Team Res le vamos a poner. Y después yo creo que voy a poner a gente buena solo en montaña, es decir, a Barlemen, Wilco Kelderman, Piganzoli, luego Chefkus, y el último hombre por supuesto va a ser Jonas Vingegaard. Aquí está. Vale, Team Res que está ahí organizando. Wilco Kelderman que tiene 77. Pues le vamos a poner por detrás de Barlemen y por delante de Piganzoli, básicamente. Ya veis que ha mandado a... Bueno, yo había mandado a un corredor que fuera por agua. Perdonad que ahí me he trabado. Vamos a mandárselo otra vez a Víctor Campenaerts, que en verdad tiene 77 en montaña, pero le he dejado fuera. Que vaya por agua el corredor belga. Vamos a poner así, ordenar a los corredores. Ya veis que aquí el Ineos se está tirando, el Movistar también, el Red Bull también, incluso el Decathlon con la vida real. Que al final Felix Gall pues es un hombre que se está afianzando ahí para el podium. Lo malo que Tien Aresman seguramente en la etapa del martes pues le vaya a quitar todo el tiempo que tiene y se vaya por el segundo. Lo único que con el nivel que está mostrando en montaña, seguramente que para la semana siguiente, es decir la tercera, pues vaya a ser el segundo mejor y quede en esa posición en la clasificación general, si no hay un cambio raro o si no se cambian las tendencias más que nada. Vale, vamos a bajar un poquito el esfuerzo de Team Res porque aquí no hay que recortar a ninguna fuga, porque ya veis que Zukowski está neutralizado. Está neutralizado el corredor canadiense, perdonad por tener que toser. Aquí viene la parte dura de este puerto.
Cuidado que viene aquí un Netcompany Ineos que es Ben Turner. Vale, ya Víctor Campenaerts debe estar a punto de entregar el agua. Bueno, está todavía en la parte intermedia barra trasera del pelotón. Ya acabamos de superar la parte dura donde se ha seleccionado primeramente la fuga en la vida real. Vale. Cuidado que vienen los Bahrein con Eulalio. Vale, pues a ese cambio de ritmo tenemos que ir. Lo siento por Víctor Campenaerts. Pero sí. A ese cambio que sale Eulalio, Chris Harper y Derek G. Tenemos que estar 100%. Vale, vamos a poner ya a Barlemen realmente. Vamos a decir a que Tinres que vaya por agua, ya que nos hemos quedado en un grupo de 16 corredores. Vamos a darle el avituallamiento incluso. Y ahí Barlemen que siga tirando fuerte, sobre todo para neutralizar a este grupito que se ha formado, que también ha llegado Pelichari. Cuidado con esto. Vale. Barlemen. Vale. A ver, con que estén a 19 segundos realmente están controlados. Evidentemente, ya veis que me está pidiendo agua Sefkus. Menos mal que el agua a Jonas ha llegado. Vale, vamos a mandárselo a Víctor Campenaerts, que quedan 17 kilómetros. Vale, Barlemen ahí tirando muy fuerte. Vale. Ya les vamos a neutralizar. Va a salir Buitrago ahora por el córner. Vamos a bajar un poco la intensidad, porque me va a pasar como en la serie del Movistar, básicamente. Aquí que recuperen un poco mis corredores. Ataca ahora Marc Soler. Está recuperando Jonas Vingegaard, evidentemente. En esta primera subida quiero ir un poco más lento. Cuidado que ahí viene Mar. También vienen los Movistar. Vale, para Marc Soler, bien. Viene Barlemen, que bueno, vamos a bajar el nivel de ritmo. Viene Felix Gall, que tiene pinta que el austriaco va a atacar, por lo que tenemos que aumentar el ritmo. Vamos a dar el gel a Barlemen. Vamos a ver si les neutralizamos rápido. También salta Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano. Le sigue Felix Gall, Ben O'Connor, Enric Mas, Adam Yates. Viene también Egan Bernal. Vamos a apartar ya a Barlemen. Vale, ponemos a Wilco. Va a atacar ahora Derek G. Vaya descontrol. Yo lo quiero dejar todo para la parte final. Muchos ataques. Vale, está neutralizado. Salta Derek G. También Enric Mas ahora. Vale, perfecto. Pues vamos a poner a Piganzoli, porque ya Wilco Kelderman que ha cedido. No puede más con su alma. A lo mejor a Víctor Campenaerts le debería haber usado de gregario. No solo para traerme agua. Atacan ahora los Tudor con Storer y Rondel. Rondel lanzando al australiano, a Storer. Y se me complica, la victoria. Vale, vamos a dar el avituallamiento ya a Piganzoli. Vale, perfecto. Que tira ahí fuerte Piganzoli. Viene de nuevo Rondel. Vamos a lanzar un ataque. Vale. Controlando ya. Y vamos a decir a Sefkus que proteja a Jonas Vingegaard. Bueno, es que no va a hacer falta porque voy a atacar con Jonas. Ahí está. Me sigue ahora mismo Caruso. Vale, vamos a parar ya. Nos vamos en solitario. En la vida real, como digo, ha atacado a falta de 900 metros porque iba con Felix Gall al ritmo que ponía el austriaco. Ahí me ha fallado la voz. Vale, hemos sacado una diferencia de 30 segundos. Vamos a asegurarnos. Vamos a tomarnos el gel. Aunque llega un pelín tarde. Sefkus va a reventar. También Caruso. También Felix Gall. También Filippo Ganna. También Derek G. También Storer. También Rondel. Aunque ahora el francés lanza a su compañero Storer. Le sigue Enric Mas. Vale. Pero tiene pinta que aunque vayamos a reventar, no nos va a ganar nadie. Viene Filippo Ganna que ha petado, Ben O'Connor, bueno, ha petado, Enric Mas, ha petado a Dan Yates, Storer, sigue Rondel, Hindley, Ben O'Connor, que parecía que Ben O'Connor es con el que más fuerzas viene, el corredor australiano del Jaico, y vamos a ganar con más de un minuto, que ya le hubiera gustado a Jonas Vingegaard sacar más diferencia, aunque yo creo que se está contemporizando porque sobre todo sabe que con Felix Gall en la crono el corredor danés debería salir con más tiempo. Es verdad que Tina Aresman, si estuviera más cerca, hubiera sido más putada porque Tina Aresman sí que es un especialista en este tipo de cronos, pero con Felix Gall lo debería tener bastante controlado porque el corredor danés es mejor que el corredor austriaco. Una vez dicho esto, ponemos un por 8 y vamos a ver en lo más alto del podium al señor Jonas Vingegaard.
Vale, que cargue rápido, lo va a hacer, por supuesto. Ahí está el por 8, vamos a ver al corredor danés en las primeras posiciones. Bueno, ahí estamos viendo la repetición de cómo ha entrado la línea de meta. Este podium un poquito raro que le vemos ahí en la selva, básicamente. Pero bueno, aquí está. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.